Bueno, hoy queremos tener un culto diferente y especial como todos. Y se trata de tener un tiempo que a mí ha comenzado ya esta mañana dando un pequeño testimonio, ¿no?, de algo que ella ha compartido, de algo que escribió hace un tiempo y ha sentido en su corazón de compartir con la Iglesia, ¿no? Y en el culto de hoy queremos hacer precisamente eso, ¿no?, dar un tiempo para que algunos de los que estamos aquí en esta mañana podamos también dar un pequeño testimonio y compartir con la Iglesia, ¿no? No es algo que hagamos muy habitualmente, pero sí que es verdad que queremos incorporarlo en nuestros cultos, y en el de hoy pues va a ser todo un culto de testimonios, ¿no? Sabéis que como Iglesia hemos tenido hace un par de semanas un retiro de hombres llamado Salvaje de Corazón, que es el título del libro en el que se basa muchas de las cosas que se comparten en este retiro, ¿no?, y en esta formación, no solamente en los retiros. Y entonces les hemos pedido a algunos hermanos que asistieron al retiro que puedan compartir un pequeño testimonio con nosotros, ¿vale? Y luego también sabéis que ayer hubo una actividad del grupo de mujeres, una merienda, que más que una merienda fue una comida, pero bueno. Y también algunas de las que asistieron van a compartir con nosotros pues algo, lo que Dios ponga en su corazón, ¿no? Y antes de nada, pues tal y como la canción, ¿no?, que acabamos de cantar, ¿no?, quiero pedirle a Dios una vez más que todo lo que vayamos a compartir como miembros de la Iglesia que somos y parte del cuerpo de Dios, que pueda ser exactamente lo que Dios quiere que compartamos y lo que cada uno de vuestros corazones necesita escuchar, ¿no? Así que, Señor, como cantábamos, nos rendimos a ti y queremos aprovechar este tiempo de comunidad, de comunión, de compartir, Señor, para que tú pongas en la boca de cada uno de los que vamos a participar, Señor, palabra que edifique, que consuele, que anime, que instruya, que dirija, que inspire, Señor, a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno y danos palabra, danos tu palabra, Señor, y que sea de bendición y de edificación para la Iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues quiero empezar por los salvajes, dicho con todo nuestro cariño. Yo tengo aquí un resumen que he encontrado teórico y luego ellos van a hablar de la parte práctica, ¿no? Un buen grupo de nuestra iglesia, como os comentaba, estuvo el fin de semana, hace 2 fines de semana, del 28 de abril al 1 de mayo, en Peña de Oreb, en el retiro de Salvaje de Corazón. Fue una experiencia, según me ha llegado a mis oídos, increíble, y por eso queremos compartir 3 testimonios con la iglesia. En especial, hemos seleccionado 3 grupos, digamos, de los participantes. Hemos seleccionado a uno de los que participó en la organización del retiro. Hemos seleccionado a otro hermano, bueno, hemos seleccionado, lo hemos ofrecido y ellos se han presentado voluntarios, de los que participaron en el equipo de voluntarios, que había muchas cosas que hacer y en las que apoyar. Y luego hemos ofrecido también a uno de los hermanos a los que yo llamo más que vencedores, que son ni los que no organizaron, no trabajaron como voluntarios, pero se llevaron la buena parte. Entonces, hemos invitado también a que uno de los hermanos más que vencedores, ¿no?, de los que asistieron, compartan con nosotros, ¿no? El retiro se centró en explorar la idea de que los hombres tienen un corazón salvaje diseñado de acuerdo al diseño de Dios, ¿no?, y que a menudo es saboteado y reprimido por la cultura, por la sociedad o por la forma de educación que los varones reciben en sus familias, en sus casas, ¿no? Y a través de distintas charlas y actividades, pues ellos han aprendido o han intentado aprender su verdadera identidad y abrazar su naturaleza salvaje. Esto es lo que dice el libro, no me lo estoy inventando yo, Su naturaleza salvaje para vivir de una manera más auténtica y significativa para con Dios y con todas las personas que Dios pone en su influencia, sobre todo con su familia, lógicamente, ¿no? Así que yo voy a invitar a que suban los 3 a la vez y para que no pasen el miedo escénico. Y por eso ahora, según venís, cada uno cogéis un taburete de estos que tengo ahí preparados, lo subís aquí y entonces quiero llamar con todo nuestro cariño a Unai, a Gipsan y a Nedel. Si podéis subir, cogéis cada uno un taburete, lo ponéis aquí
y continuamos adelante. Bueno, a cada uno de ellos, para evitar el miedo escénico, también les he pasado unas preguntas que, pues como hay libertad, porque Dios nos da libertad, ¿cómo no voy a dar yo libertad, no? Ellos pueden contestar a estas preguntas o pueden contestar a otras. Simplemente era de ayuda. Yo leo la pregunta que le he hecho a cada uno de ellos. ¿Cómo se lo pasaron bien? Todavía les dura el buen ambiente, ¿no? Lo que os digo, entonces mi idea es, yo comparto con la Iglesia las preguntas que yo le he pasado a cada uno de ellos y luego le doy libertad para que él conteste, cada uno de ellos conteste a las preguntas que yo le he hecho o lo que Dios ponga en su corazón, ¿vale? La única condición es que cada uno de ellos tiene 5 minutos, porque hay más testimonios y queremos quedarnos con ganas de más, ¿no? Así que voy a empezar con Unai, que como os decía formó parte del equipo de organización, también estaba allí Vijay, Raúl y algún otro hermano más de otras comunidades del país, ¿no? Y para él se me ocurría preguntarle cuál es el mayor obstáculo que los hombres enfrentan a la hora de alcanzar su naturaleza salvaje, cuál fue la experiencia o anécdota más memorable que tuviste al organizar el retiro. ¿Y qué consejo le darías a los hombres que están luchando por encontrar su identidad, su propósito en la vida? Veis que son preguntas desafiantes, pero cuento con su capacidad. 5 minutos para ti. Bueno, disculpad, nos reíamos porque los taburetes son de diferentes alturas y me tocó el pequeño a mí. Y él, muy amable, me dice, si quieres subirte, ¿no? Y eso ayuda a la hora de hablar, para sentirte más seguro, ¿no? Luego vamos cambiando. Bueno, ha sido un privilegio participar en el Retiro Salvaje de Corazón. Salvaje de Corazón es un ministerio que empezó en Estados Unidos con John Eldredge. Y en España, Salvaje de Corazón es José Whitaker, Vijay. Así que si quieres saber algo de Salvaje de Corazón, le preguntas a José, a Vijay, pero asegúrate de tener tiempo para que él te responda, porque es su pasión y va a abrir su corazón y le va a encantar. Entonces, para mí ha sido un privilegio colaborar con él, echarle una mano y ser parte de ese equipo. Y el mayor obstáculo de los hombres al abrazar su naturaleza salvaje. Lo siento, pero no os puedo contar todo lo que hemos vivido ahí. Es secreto. Entonces, si quieres, tienes que vivirlo. Pero una de las cosas que hemos hablado es que a veces vemos lo que es salvaje o lo que es libertad, lo vemos como algo malo. El mismo concepto de aventura, ¿no? Cuando alguien está teniendo una aventura, todos entendemos algo malo. Es que alguien está fallando en su matrimonio. Pero eso no es la aventura real. La aventura tiene que ver con vivir aquello que Dios ha puesto en tu corazón, ¿no? Y ser auténtico y ser libre. Y cuando eres cristiano eres más libre, no eres menos libre. A veces nos han dicho, no quiero ser cristiano porque no puedo hacer... No, no es así. Jesús dijo que si le conoces a Él vas a ser más libre, ¿no? Y de esas cosas hemos hablado. Y también hablamos de los zoológicos, cuando vas y ves a un animal salvaje o cuando ves un ave que tiene un propósito diferente y lo ves ahí en una jaula, ¿no? Entonces a veces los hombres, y yo creo que las mujeres también, estamos en una sociedad, decía ahí el responsable de aventura en el retiro, que estamos en una jaula muy grande a veces en la ciudad, ¿no? Y por eso necesitamos salir y ver la creación, ver las montañas, ver lo que Dios ha hecho y recordar que estamos aquí por Él y que esto no es algo humano, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia más memorable? Bueno, se suspendió el retiro la primera vez y Dios utilizó eso para una fecha mejor, más adelante, para tener más gente en el equipo y algo que no entendíamos, vimos que Dios lo usó para bien. Entonces, cuando Dios hace un cambio de fechas, suele ser bueno en nuestras vidas también. Y a nivel personal, mis mejores momentos fue cuando daban jamón y café en el retiro, porque era una pasada, estaban cortando el jamón y no te creas que soy mucho de jamón, pero es que ahí entraba bien el jamón. Y estábamos todos ahí alrededor, jamón y queso, y lo cortaban en vivo, muy profesional la cosa, ¿no? Pero lo más bonito era que alrededor del jamón y del café
había conversaciones increíbles que no estaban en el guión. Y había un ambiente muy, muy bueno. Entonces, si no has estado ahí, te recomiendo, como hombre, que puedas vivir eso, porque nadie te decía que tenías que hablar así. Pero como a los hombres nos cuesta hablar, cuando te abres, no esperas que el de enfrente se ría de lo que has dicho. Porque si se ríe, te sale el lado salvaje y le pegas prácticamente. Entonces le dices, con lo que me ha costado abrirme, ¿sí o no? Entonces, cuando tú te abres, el otro se abre. Y había un ambiente muy, muy bueno, muy auténtico, y yo creo que el Señor permitió que todos saliéramos animados y con muchas ganas de seguir adelante. Consejo que le darías a los hombres que están luchando por encontrar el propósito. Pues que busquemos el propósito en el diseño original. ¿Y dónde está el diseño? Podría ser en el ADN, sí, pero quien nos ha creado es Dios. Y cuando volvemos a Él, somos libres de verdad. Y ahí repetimos un versículo varias veces, que es Juan 10:10, que dice que el ladrón viene a robar, viene a matar y a destruir. Y estamos hablando del diablo que viene a destrozarnos la vida, ¿no? Pero Jesús dice que venía a daros vida, y no una vida religiosa, una vida de aguantar, no, una vida abundante, una vida auténtica. Y de eso va lo de salvaje. Lo siento por la decepción, no rompemos cosas, no. Va de ser libre. Gracias. Muchas gracias. Ahora toca a Gibson, que como os dije, él formó parte del equipo de servicio. Había muchas cosas que hacer, ¿verdad?, en preparar antes y durante todo el retiro. Y a él le preguntaba, ¿qué te motivó a unirte al equipo de servicio en este retiro? ¿Te han obligado? ¿Fue voluntario 100%? Bueno, ¿cuál fue tu papel en el retiro? ¿De qué manera serviste a los demás y cómo a los demás asistentes al retiro? ¿Y cuál fue tu momento favorito en el retiro? A ver, sí, fue un retiro realmente muy bueno, maravilloso. A mí en lo personal me encantó muchísimo formar parte del staff que estuvo trabajando en esa semana. Y bueno, lo que más me motivó, lo que me motivó realmente a unirme al equipo fue la invitación que me hicieron. ¿Por qué? Cuando se acercaron BJ y Raúl a extenderme la invitación para unirme al equipo, yo estaba deseoso desde hacía ya varias semanas de poder ayudar ayudar en la obra del Señor de diferentes maneras. No solamente con la música y la adoración, sino de otras maneras, cosa que hice en su momento en Cuba. Y bueno, acá Dios me permitió volver a ejercerlo una vez más. Y realmente me gusta mucho, me alegró mucho poder decir, bueno, no solamente vamos a cantar y vamos a tocar, sino vamos a mover cosas, a preparar todo, las salas, los ambientes, la comida, todo. Y esto realmente me gustó mucho cuando me explicaron más en detalle después en qué iba a consistir el servicio, qué vamos a estar haciendo. Realmente fue increíble, fue maravilloso. Bueno, como dije, mi papel en el retiro fue ser parte del grupo del staff. Preparamos todo lo que era las comidas, las meriendas, ayudamos también desde el primer día que llegamos antes, BJ, Raúl, ¿cómo se llamaba Raúl? El otro muchacho, Claudio, y yo llegamos antes, como 3 horas antes, para preparar todo, y fue increíble. Cada vez que preparábamos y poníamos algo, se veía mejor y mejor, y quedamos como, wow, este retiro va a ser increíble, porque todo, las iluminaciones, incluso la luz del sol en momentos puntuales donde poníamos los carteles y tal, caía de una forma que era increíble. Entonces también pude ver desde la parte del staff, que también me ayudó, porque siempre en los retiros he ido anteriormente, sobre todo en Cuba, iba como retirista y no como parte del staff. Y desde el otro lado también puedes ver a las personas, las cargas que tienen, los deseos de conversar, los deseos de decir, mira, me pasa esto, tengo tal problema, tal situación, o como decía Unai, simplemente conversaciones que surgen espontáneas, pero espontáneas guiadas por Dios, que Dios es el que lleva a ese momento de decirle a una persona que tú nunca has conocido, que tú nunca has visto, mira, siento esto y esto y esto, y la otra persona responde en base a lo que tú dices, y se genera una conversación guiada por el Espíritu Santo
increíble. Y las caras de las personas al verlos ser servidos, de decir, mira, ¿me puedes dar un poco más? O ¿qué tenemos hoy? O esto, aquello. Realmente es bueno porque estás desde el otro lado diciendo, ven que yo voy a ayudarte. Lo que tú necesites, lo que pueda hacer por ti, ahí voy a estar yo. Y eso realmente, como decía Iván, es una cosa que no se puede ni siquiera explicar. Hay que vivirlo. Así fue un momento increíble. Y también respondiendo a la última pregunta, bueno, mi momento favorito del retiro fue realmente lo que fue la alabanza, la música, la adoración. Porque éramos Milton, Aitor y yo que estábamos tocando, pero lo que más me gustó es que nosotros nunca habíamos tocado juntos, nunca tuvimos tiempo para ensayar, a pesar de que nos íbamos pronto de los desayunos y tal para poder ensayar. Al final no terminábamos ensayando y cuando tocábamos como si hubieran sido años que hubiéramos pasado juntos tocando. Entonces eso solamente puede ser producido por el Espíritu Santo y por nuestro Señor, porque estábamos tan dedicados, tan llenos a esto, que nosotros simplemente nos daba tiempo a orar y decíamos, Señor, úsanos, somos instrumentos, no hemos ensayado, no hemos podido hacer nada, malamente conectar solamente los instrumentos y ya, y el Señor respondía, pues venga, más que suficiente. Y me recordó siempre, en todo el retiro siempre estuve recordando lo que dice la Biblia, que cuando hay una o más personas reunidas en su nombre, ahí está Él. Y realmente lo pude ver, pude vivirlo, sobre todo el último día, que fue un día increíble, donde el Señor fue preparando los días anteriores el corazón de los hombres, los fue resquebrajando, y el último día fue una sacudida enorme que rompió literalmente los corazones de todos. Y eso, como digo, no se puede explicar. Fue una experiencia maravillosa, y si el año que viene tenemos la posibilidad de hacer la edición 2.0, invito a todos los hombres que puedan que se unan, porque realmente no lo van a quedarse con aquello de que, jolín, no pude ir, y se los recomiendo mucho. Muchas gracias. Bueno, y ahora el más que vencedor, Nedel, que ni organizó ni estuvo en el staff, pero seguro que recibió y que también Dios le utilizó para dar a otros, ¿no? Y a él le preguntaba, ¿qué te llevó a asistir a este retiro como un hombre más que no ha formado parte del staff? ¿Cómo te sentiste al conectar con tu naturaleza salvaje durante este retiro? ¿Cuál fue la actividad más importante, más impactante para ti de todo lo que realizaste? ¿Y cómo estás aplicando o intentando aplicar lo que aprendiste en tu vida después del retiro? Hola a todos. A ver, primeramente, yo con respecto a qué fue lo que me llevó a asistir al retiro, bueno, primeramente decir que yo no tenía planificado ir al retiro, no estaba en mis planes. Fue sobre todo la insistencia de mi esposa, la chica guapa que está sentada por allá, y también la motivación de José Whittaker, que estuvo hablando conmigo, diciendo en qué iba a consistir el retiro, qué es lo que íbamos a hacer, etcétera, los que realmente me motivaron para ir ese día al retiro, pero como dije al principio, no tenía ninguna motivación porque, bueno, tal vez porque había otros retiros en Cuba y pensé que iba a ser un programa más, el cual me iban a estar hablando sobre qué es lo que espera Dios para hacerme mejor parte para motivarme como hombre, como hablar de la masculinidad, cómo debe ser el verdadero hombre que espera a Dios. Y pensé que iba a ser temas que ya había visto y no tenía, digamos, la motivación para ir. Afortunadamente, los planes que hace uno no son los planes de Dios. Al final terminé yendo. Y bueno, una vez que llegué, Peñador es un lugar precioso. Es un lugar, cuando tú llegas, que tú dices, wow. Y bueno, la naturaleza también, estar alejado también del constante quehacer de vida y trabajo de aquí de la ciudad, siempre impacta. Tal vez a mí, como cubano, no me impacta tanto, porque bueno, tal vez he estado más tiempo en la parte verde que en la parte de ciudad, pero bueno, para los que no saben, viví en el Cotorro,
Y bueno, con respecto a eso, terminé yendo al campamento y bueno, el tiempo que estuve ahí, tuve mucho tiempo también para pensar, para meditar y mucho tiempo de relación con Dios. Con respecto a lo que me estaban preguntando de cuál era el momento que más me impactó en el campamento, bueno, primeramente felicitar a todo el staff. Todo estuvo muy bien planificado, muy bien organizado, la alabanza magnífica, las conferencias, los talleres estuvieron muy bien preparados, muy inteligentes. Esto de poner pedazos de películas, pero no estar contando algo para futuros campamentos, ¿no? Pero bueno, pero realmente lo que más me impactó fue el tiempo a solas con Dios. Es decir, era un tiempo en el cual se dedicaba después de cada taller para uno hablar con Dios y tener un tiempo realmente a solas, eran de alrededor de 30 minutos. Y ese tiempo Dios me quebró, Dios me quebrantó. A veces Dios tiene que romperte para hacerte de nuevo. Y fue un tiempo en el cual sentí que Dios me habló, que Dios me puso en el corazón cosas que tengo que cambiar, cosas que tengo que mejorar. Me hizo darme cuenta de qué es lo que es realmente importante. A veces uno, con el tiempo y con el afán de la vida, pierde este primer amor, inicial cuando tiene el primer encuentro con Dios, y eso a veces se va perdiendo y lo comienza a olvidar con el afán de la vida. Y realmente este campamento me sirvió para reencontrarme con Dios, para que Él me mostrara las cosas que quiere que cambie, y para que me enfrentara contra qué pecado debo luchar. Y cuando digo pecado no me refiero a los pecados de las personas, sino pecados personales, en el cual Dios me puso en el corazón que tengo que luchar, que tengo que limpiar, que tengo que curar. También me estuvo mostrando personas, bueno, primeramente me estuvo mostrando que debo perdonarme a mí mismo en algunas áreas y también personas que debo saber perdonar, que tengo personas que creí que había perdonado y que realmente en mi corazón no lo había hecho y ni siquiera me había percatado de eso. Y Dios me estuvo, digamos, haciendo o mostrando una nueva renovación de votos con Él. Fue un retiro magnífico para mí en todo lo que estuvo planificado, pero sobre todo en el encuentro o el reencuentro con este creador de todo lo bello y todo lo salvaje de la creación. Muy bien. Está claro que, como hablábamos en la escuela dominical antes, Nedel tuvo unos buenos consejeros que le animaron a ir y que los propósitos de Dios pues no son los nuestros muchas veces. Así que muchas gracias a los tres. ¿Sí? Y bueno, con respecto a esto de los planes, que a veces uno piensa que yo soy una persona que planifica mucho. Y a veces las cosas cuando no es algo que tenía planificado me cuesta mucho. Y a veces uno olvida o piensa que los planes de uno es lo más importante. Y bueno, a todos que tal vez son como yo, o a las personas que son como yo, siempre quiero dedicarle Jeremías 29:11, en el cual dice Dios, yo sé los planes que tengo para ti, que son los planes de Él, no los planes tuyos, planes para bien y no para mal, sino para darle el final que esperéis. Así que muchas gracias. Muchas gracias a los tres por respetar también vuestro tiempo. Genial. Y bueno, ahora, como os decía, vamos a dar tiempo también a las mujeres que tuvimos ayer nuestro encuentro. Y me gustaría invitar a que subieran también aquí arriba de forma conjunta, colaborativa, como un cuerpo que somos, a Mirna, a Elizabeth, a Mirna, a Rebeca y a Giselle. ¿Podéis subir las tres, por favor? La primera que sube elige taburete. La última que suba, pues, es el que queda. Bueno, para ellas también les he pasado algunas preguntas, si las necesitan como inspiración y si no, pues lo que Dios ponga en sus corazones, ¿no?
Empiezo por Mirna, que está aquí a mi lado, y yo le preguntaba, bueno, os tengo que contar, ayer pues fue una merienda física, que fue casi una comida, pero también fue una merienda espiritual, ¿no? Y se compartió la palabra, enseñanza y alimento, ¿no? Porque no solamente de pan vivimos, ¿no? Necesitamos también otro tipo de alimento. Y el tema, la reflexión giró en torno a que Jesús es suficiente para nosotros, ¿no? Que compartió precisamente Rebeca, ¿no? Y entonces mi pregunta para Mirna, con eso en mente, es ¿qué significa para ti que Jesús es suficiente? A nivel teórico quizá nos va a hablar, pero la segunda pregunta es ¿qué te dijo a ti personalmente el Señor durante este encuentro, ¿no? ¿Y por qué animarías, en tercer lugar, a las mujeres a asistir a encuentros como este tipo, a estar juntas, pasar tiempo juntas? Bueno, hola, Dios les bendiga a todas, a todos, perdón. Bueno, ayer fue pues una tarde pues muy bonita porque aparte de comer muchísimo, pues estuvimos juntas, compartimos, estuvimos conociéndonos con algunas que no les conocía. Y fue muy bonito poder escuchar la palabra, lo que nos compartía Rebeca, porque es como que nos hizo recordar de que Jesucristo es suficiente para nuestra vida, que teniéndole a Él le tenemos todo, porque dice su palabra de que mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones muy difíciles, que seguro que cada uno de nosotros las tenemos, tal vez cosas que no están controladas, que no podemos manejar, pero que cuando le vemos a Él, cuando nos centramos en Él, es como que le tenemos todo. Y ahora en la mañana que estaba leyendo, cuando estábamos cantando la lectura, que leíamos el pasaje, creo que era Mateo 16, pues yo leí el siguiente versículo que dice, que es el 26, donde decía una parte de que nos sirve a nosotros tenerlo todo en esta vida, de que nos sirve tenerlo todo controlado, tenerlo todo resuelto si no le tenemos a Él. ¿Y para qué tenerlo todo controlado, todo resuelto, cuando todas esas cosas que quizás tenemos, que quizás nos dan estabilidad o seguridad, pero que son cosas pasajeras que pueden pasar o desaparecer en cualquier momento, pero que cuando le tenemos a Él, cuando Él ha prometido estar con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier situación, por muy difícil que sea, es nuestra seguridad, es nuestra paz. Entonces Él es suficiente en nuestra vida. Yo creo que si nos centramos en Él, si le vemos a Él, si nos afirmamos en Él, lo tenemos todo, porque cuando estamos con Él, Él nos da esa paz y esa seguridad que no podemos encontrar en nada, ni siquiera en un trabajo, ni en una relación, ni en nada de lo que nosotros podamos tener ahora mismo, que tal vez es algo estable y que nos sirve y nos ayuda muchísimo, pero que Él es suficiente. Para mí, Él es suficiente porque es el que nos da esa paz que nadie en este mundo podrá darla. ¿Y por qué te animaría a asistir a la reunión de mujeres? Pues porque aparte de que compartimos, de que comemos, de que hacemos muchas cosas divertidas o bonitas ahí, pues crecemos juntas escuchando su palabra. Y creo que ayer era Anelis la que decía, que me encantó, cuando ella dio un ejemplo de, bueno, leyó un salmo donde dice de que su palabra es dulce y es agradable, y ya la comparaba, yo me imaginaba como esos postres, a mí que me encanta lo dulce, los postres, pues es algo agradable, ¿no? Entonces su palabra es agradable a nuestra vida, y por eso yo te animaría, porque cuando estamos ahí juntas son momentos donde podemos escudriñar la lectura, la palabra del Señor, podemos crecer juntas, y eso se vuelve agradable y necesario en nuestra vida. Muy bien, muchísimas gracias, Mirna. Para Rebeca, también le pasé unas preguntas. ¿Por qué elegiste hablar de este tema, Rebeca? Ok, vale, pues seguimos con Giselle, ¿vale? Porque se tiene que marchar antes y no queremos perdernos lo que ella tiene para compartir, ¿vale? Le preguntaba a Giselle, ¿por qué te animaste a ir a una merienda de mujeres? ¿Por qué te animaste a ir ayer a la reunión? Si tuvieras que quedarte con una única cosa de todo lo que viste, oíste o sentiste, ¿cuál sería? ¿Y qué paso crees que debes dar en tu vida para avanzar un poco más en la suficiencia de Dios para ti? El taburete me vino grande, yo creo. Que casi me caigo aquí. A unos bien, a otros no. Buenos días. Bueno, pues me animé ayer en ir a la reunión de mujeres porque siento que necesito comunión
Y muchas veces como vengo y tengo que salir antes, al final no hablamos, no estamos juntas y yo creo que es algo muy importante, sobre todo para mí es muy importante que tengamos amigos, que nuestros amigos estén aquí, ¿no? Y entonces bueno, quien me conoce sabe que llevo ahí unos años que ni vida social tenía, entonces pues esto de verdad que lo echo de menos. Entonces me animé a ir y realmente, mira, me mandó Goye las preguntas y si yo tuviera que quedar con una sola cosa de lo que vi y sentí allí, es que la palabra que trajo, bueno, hemos hablado de los salmos y de verdad el momento del dulce, que nos han regalado dulces ahí, no sé, todo muy light. Entonces nos regalaron, Annalí nos regaló un dulce y hablaba de salmos, ¿no? Donde dice que la palabra de Dios es dulce y que de verdad busquemos sentir lo dulce que es la palabra de Dios cuando necesitamos, ¿no? Y entonces no sabíamos que venía después, pero entonces Rebeca trajo una palabra que decía que Dios es suficiente para nosotros, ¿no? Y me acordé mientras ella hablaba, hay también en Éxodo un versículo donde Abraham no sabía qué decir a los israelitas, porque los israelitas le iban a preguntar, ¿vienes de parte de quién? Y entonces Abraham tenía que decir que venía de parte de alguien, ¿no? Y entonces él pregunta a Dios y dice en Éxodo 3:11, entonces Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para que presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios contestó, yo estaré contigo, tal. Luego dice en el 13, pero Moisés le respondió, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me han enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios les contestó, yo soy el que soy. Y entonces, cuando Rebeca hablaba, pues entonces ella decía que Dios es suficiente. Y yo me acordé de esto, que a todas las dificultades y todo lo que vivimos, Dios es. A toda la respuesta que tengamos, Dios es. Y lo mismo que Abraham tuvo que decir a los israelitas quién era Dios, ¿no? Dios es. Y me quedé con esta palabra de nada, que espero que a vosotros también esta mañana pues esto cale en el corazón también, que Dios es a lo que necesitemos. Gracias, Giselle. ¿Quieres bajar ahora? Vale, muchas gracias. Se tiene que marchar al trabajo y le agradezco un montón que haya compartido. Y Rebeca, lo que te comentaba antes, ¿por qué elegiste hablar de este tema? ¿Cuál crees que es la mayor dificultad para tener una experiencia de suficiencia exclusiva de Jesús en nuestras vidas? ¿Y qué destacarías a nivel personal del encuentro de ayer? Bueno, gracias. ¿Por qué elegí este tema? Es porque cuando me pidieron que compartiera algo y me dijeron que sea algo que esté en tu corazón. Así, sin más, ¿no? Que no sea complicado, ni te dieron el tema, ni nada. Así que yo dije, pues es algo que está en mi corazón y entonces me sale solo. Porque, bueno, estamos viviendo muchos cambios y yo sé que todas hablábamos ayer cuando escuchábamos los testimonios que dieron también Tere y Sandra, decíamos qué situaciones más difíciles a veces estamos atravesando, ¿no? Ya sea por pérdidas, por cambios. Les hablaba de que muchas veces vivimos añorando el pasado, cosas que ya no están, personas que no están, relaciones que han cambiado y que te gustaría que fueran diferentes, seguridad. Entonces, esa lucha de estar un poco triste o incluso amargada por el pasado y ansiosa por el futuro, de cosas que no sé, cosas que de qué voy a vivir, si va a llegar, si va a venir esa persona, si va a solucionarse esta situación, o incluso a nivel espiritual. A mí me pasa
cambios que quiero ver en mí o que quiero ver en mi familia, en mi esposo, en mis hijos, cambios que no llegan. Entonces, tanto esa tristeza y esa amargura como ese afán por el futuro me priva de disfrutar el presente y de vivir que Jesús es suficiente ahora. Entonces, es lo que yo he estado viviendo mucho tiempo, entonces dije, pues eso, voy a compartir. Y la verdad que lo estoy viviendo cada día. Yo sé que Jesús me dice cada mañana, y es una frase que compartí al final de la reunión también, que dije, estuve en unas conferencias acerca del perdón, les comenté, las chicas lo saben, y ellos te daban un montón de cosas acerca de cómo perdonar, ¿no? Y de cómo poder o sanar heridas del pasado, cosas que tú dices me gustarían cambiar, y que podemos llegar a hacerlo con la ayuda de Dios, ¿no? Y también un buen proceso. Pero el conferenciante dijo al final de la reunión, dijo, piensa en esta pregunta, si al final de la situación, si al final nada cambia, si todo sigue igual, ¿Jesús seguiría siendo suficiente para ti? Y eso me quedó clavado. Si nada cambia, aun si todo sigue igual, ¿sigo siendo suficiente para ti? Entonces esa pregunta resuena en mi mente cada mañana. Y ante cada situación que enfrentemos, lo que tú estés pasando, que puedas preguntarte y que la respuesta pueda ser, sí, Jesús, tú eres suficiente, mi relación es suficiente. Bueno, esa era la primera. La segunda es, ¿cuál es el mayor impedimento para experimentar esa verdad de que Jesús es suficiente? Para mí es la desconexión. Es porque veíamos el Salmo 61, donde David le dice, llévame a la roca que es más alta que yo, a estar contigo, ¿no? De donde todo lo demás, todo lo que me agobia, todos mis problemas, todos esos vacíos, todas esas cosas, se ven pequeñitas. Llévame allá arriba, ¿no? Donde contigo todo cae. Entonces, eso solo se consigue estando conectados con el Señor. Y cuando hay desconexión, todo eso vuelve a ser gigante, inmenso y te aplasta, ¿no? Entonces, para mí ese es el impedimento, cuando me desconecto, cuando digo, hoy no pasa nada si no oro, si no leo, si no pienso en Dios, y vivimos cada día más desconectados, ¿no? Algo que está muy común a nivel social, lo de estar conectado, pero desconectado de Dios muchas veces. Y porque animaría a las mujeres a ir. A mí personalmente, como ya no soy tan joven, pero he sido joven antes, más joven antes, y siempre me costó encontrar referentes de personas mayores a las que yo pueda ver, admirar y decir wow, y ver ese espíritu de gozo en personas mayores que yo, ¿no? Entonces, a mí me encanta eso de la iglesia, de las reuniones de mujeres. Veo mujeres de las que puedo aprender tanto y verles sirviendo y verles, no sé, animando, saludando. Eso me llena y te animo a que puedas ir porque puedes encontrar personas más jóvenes y mayores y sobre todo ver que todos somos tan diferentes. Pero ayer en los testimonios, me di cuenta, tanto en los testimonios como en todo lo que comentaron Anneli y Lili, que hablaron al principio y que terminaron, todo alrededor de eso había algo en común. Todo el mérito era para el Señor. He estado enferma, he estado tal, y el Señor. He estado pasándolo mal, pero el Señor, la oración, el tal. Todo alrededor era darle a Él el mérito de que Él es el que nos sostiene. Entonces, eso es lo mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias también a las tres. Y bueno, si queréis podéis sentaros porque quería compartir con vosotros también algo breve después, pero antes me gustaría… Sergio, ¿está preparado el vídeo? Bueno, como han dicho nuestros hermanos, si quieres saber lo que pasa en un retiro de Salvaje Corazón, tienes que ir a un retiro de Salvaje Corazón, pero algo… Aparte de sus palabras que ya nos han dado información y nos han dado, nos han hecho acercarnos la idea, hay un vídeo que
que se ha elaborado y algo más, además de lo que hemos escuchado, algo podremos ver. Así que antes de seguir, os compartimos este vídeo con todos, ¿vale? Muchas gracias por dejarnos mirar un poquito por una mirilla chiquitita de algo más de lo que allí ocurrió. Pero bueno, estaba pensando que seguro que cómo vemos, ¿no?, las cosas de forma diferente. Todos los que habéis estado allí en ese fin de semana y veis este vídeo, veis mucho más de lo que está ahí proyectado, ¿verdad? En cambio, los que no hemos estado vemos este vídeo y vemos muy poco. Entonces pensaba, ¿no?, que a veces con Dios, cuando abrimos su palabra, también nos puede pasar esto, ¿no?, que podemos ver mucho o podemos ver poco de acuerdo a nuestra vivencia, ¿no?, con Él. Y para terminar, me gustaría compartir con vosotros 3 versículos
que en este contexto de comunidad, de encuentro de comunidad, de compartir como cuerpo que somos, ¿no? Y son 3 versículos que esta semana Dios, pues yo creo que los 3 me he despertado con estos versículos en la mente y que me parece que son oportunos y que tienen sentido en este contexto de un culto como el de hoy, ¿no? Un culto en el que somos un cuerpo, en el que somos una iglesia, pero a la vez somos individuos, ¿no? Somos uno a uno. El primero está en Juan 16. Es el texto que empieza en el versículo 23, en el que Jesús les habla a sus discípulos de que ha llegado el último momento, de que le van a entregar, de que va a tener que entregar su vida. Es el final de todo, ¿no? No era la primera vez que se lo comentaba, pero nuevamente en estos pasajes Jesús les habla, ¿no? Y les dice, a partir del versículo 23, que bueno, que van a salir cada uno por su lado, ¿no? Están ahora juntos, cenando todos juntos, pero cada uno va a salir por su lado, se van a separar. Cada uno de ellos se va a alejar de Jesús y también se van a alejar unos de otros, muchos de ellos, ¿no? Y en ese contexto está el versículo con el que yo me he despertado una de estas mañanas, que dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Algunos de los que han compartido hablaban, ¿no?, de pruebas, de tristezas, de dificultades, porque no es ajeno a ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero quiero leer otra vez este versículo y luego les voy a hacer una pregunta. Así que lo repito despacio para ver si luego aciertan. Les he dicho, Jesús les habla a sus discípulos, Jesús nos habla a nosotros esta mañana, ¿no? Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Ojo, todo lo anterior es que se van a alejar, me van a abandonar, ustedes van a salir cada uno por su lado, se van a separar también unos de otros. O sea, es como, yo pensaba como en una bomba que está aquí todo junto y de repente cuando explosiona, ¿no?, todas las partes se separan del centro y todas las partes se separan unas de otras, ¿no? Algo así es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos, ¿no? Y en ese contexto le dice, les he dicho todo esto, o sea, que va a haber problemas, que vais a vivir una situación complicada, que yo voy a vivir una situación complicada porque me voy a quedar solo, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y la pregunta que tengo para vosotros esta mañana y para mí es, ¿cómo podemos encontrar paz? ¿O dónde? ¿Qué nos dice este versículo? En mí, en Jesús. Podemos encontrar en la persona de Jesús, en Él, no en las circunstancias, no en nuestros hermanos, no en lo que decida la administración sobre mis trámites, no en lo que decida mi jefe sobre mi futuro, no en cómo me trate mi hermano, no en cómo responda mi hijo, no en cómo mi relación con nuestra paz está en Jesús. ¿Estamos en Jesús? Tenemos paz. ¿No estamos en Jesús? No tenemos paz. Y cuando dice, anímense porque yo he vencido al mundo, ¿de verdad tenemos siempre la sensación de que estamos en el equipo ganador? Yo decía eso de Nedel, que era más que vencedor, porque sin haber currado nada se llevó toda la bendición, ¿no? ¿Tenemos realmente en nuestra vida la sensación de que estamos en el equipo ganador? ¿O no es así? ¿O no es siempre? Anímense, yo he vencido al mundo. En mí tienen paz, en mí, en Jesús. Es decir, que no hay ni prueba, ni aflicción, ni dolor, ni tristeza, ni agobio, del que no podamos salir o que no podamos vivir con una paz, con la paz que tenemos de Jesús. ¿Y cómo es esa paz? Recordaba otro versículo también que traía Dios a mi mente, que está unos capítulos antes, en Juan 14, súper conocido, ¿no? En la versión Reina Valera
que muchos de nosotros conocemos desde nuestra infancia. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero qué bonita esta versión, nueva traducción viviente, que dice, les dejo un regalo. ¿A quién no le gusta recibir un regalo, no? A todos, yo creo, nos gusta recibir regalos, sobre todo buenos regalos, claro. Y dice, paz en la mente y en el corazón. Paz en la mente, en nuestros pensamientos. ¿Tus pensamientos tienen paz o están inquietos? Nos hablaba, todo está súper hilado, ¿no? Como Dios nos habla en la misma línea, ¿no? En esta mañana. Y en el corazón, en nuestras emociones. Si tú no tienes paz en tu corazón, no tienes paz en tus pensamientos, tenemos la oportunidad, ¿no? de tener esa paz estando en Jesús. Pero lo sabemos, es algo teórico, estamos aquí y creo que es algo que todos sabemos, pero llega el momento y Jesús nos avisó que llega la espantada, en la que todos salimos disparados, ¿no? Y cada uno podemos, en determinadas circunstancias, separarnos de Jesús y, por tanto, separarnos también a veces de los que están a nuestro lado. Pero yo, como Dios es Dios de segundas oportunidades y de terceras y de cuartas, ¿no? Dios no tira la toalla con nosotros, ¿verdad? Yo pensaba como en los vídeos, ¿no? Cuando tienes el vídeo de lo que os describía, ¿no? Esa imagen de la bomba así, tipo como las que salen en los dibujos animados, ¿no? Y que hace y todo sale desperdigado, cada trozo para un lado. Y yo pensaba, vamos a hacer marcha atrás, ¿no? Vamos a hacer que cada uno de esas piezas vuelvan y retornen al centro, ¿no? Y yo pensaba, y ahí es donde ligaba y donde Dios me hablaba esta semana de cómo combinar, ¿no? La dimensión como comunidad, como cuerpo, como iglesia que somos, con la dimensión individual, porque Dios, en todos estos versículos, mi paz os dejo, mi paz os doy, en mí tendréis, siempre nos habla en plural, siempre nos habla como un cuerpo, como un grupo, ¿no? Y somos seres humanos relacionales, ¿no? Necesitamos a los demás, pero a la vez Dios quiere tener una relación con nosotros personal, de uno a uno, ¿no? Porque si no, simplemente podemos ser pues un club social, ¿no? Tenemos que ser cada uno de nosotros hijos de Dios y tener una relación personal con Dios. Entonces yo pensaba, ¿y qué podemos hacer lo contrario, ¿no? En lugar de separarnos, acercarnos. Y si yo me acerco a Jesús, y si para mí Jesús es mi paz en medio de cualquier circunstancia, además mi paz a veces sobrenatural, porque a veces una paz normal no me vale para lo que yo vivo, para lo que estoy sintiendo, para mi realidad, ¿no? Esa paz sobrenatural que nadie nos puede dar, ¿no? Yo me acerco a Jesús. ¿Y qué pasa si David se acerca a Jesús? ¿Y qué pasa si Nedel se acerca a Jesús? ¿Y qué pasa si Mirna se acerca a Jesús? Que nos acercamos también unos a otros, porque en Jesús somos uno y Él nos hace un cuerpo a cada uno de nosotros, ¿no? Y en esa dimensión comunitaria y individual, en otro momento de esta semana, de repente el Espíritu Santo me trajo el tercer versículo que quería compartir con vosotros esta mañana y que golpeaba, ¿no? Golpeaba mi cabeza y está en Juan 21. Fijaros el contexto. Jesús ha resucitado y se presenta a algunos de los discípulos y tiene una conversación de tú a tú con Pedro, una conversación en la que le restaura y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Claro, Señor, tal. Pedro, ¿me amas? Tal. Y ya la tercera vez Pedro dice, Señor, pues claro que te amo, tú lo sabes todo. O sea, un tiempo tan especial con Pedro con Jesús. Y en ese contexto tan flipante, de repente Pedro se gira y ve que le sigue Juan, el discípulo amado, y le dice a Jesús, Señor, ¿y qué va a pasar con este? Yo digo, pero ¿cómo puede Pedro, después de ese tiempo, de esa experiencia, de esa restauración, de esas palabras de Jesús, de repente se vuelve y dice, bueno, ¿y con este? ¿Qué va a pasar?
con esta persona, con este asunto, con mi hermano? ¿Qué va a pasar con él? Y esta eran las palabras que venían a mi mente. En la versión Reina Valera más light te dice, ¿y qué a ti, no? En esta te dice, ¿a ti qué te importa? Lo dice la Biblia, ¿eh? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Bueno, o sea, ¿estás angustiado? ¿Tienes miedo? ¿Estás triste? ¿Estás desesperado? Pues en Jesús, acércate a Jesús. En Jesús está la paz. Como decíamos en estos días, hay situaciones que Dios no va a cambiar. Ayer Sandra compartiendo su testimonio. Hay situaciones que Dios no va a cambiar. Rebeca decía, ¿y si no cambia nada? ¿Seguirá siendo suficiente Jesús para ti? Porque estás cerca de Él, porque Él es mi paz. Hay canciones, tantas canciones que dicen, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas, Él es mi paz. Realmente estamos ahí. Y fijaros que cuando al principio, vuelvo al principio para acabar, cuando les dijo Jesús, vais a salir todos desperdigados y me vais a dejar solo. ¿Y qué les dice Jesús? Pero yo no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. ¿Está Jesús conmigo? Estoy viviendo lo que estoy viviendo y sé que Jesús está conmigo. Esa es responsabilidad mía. ¿A mí qué me importa lo que hagan los demás desde el punto de vista? Porque muchas veces miramos a los demás como ejemplo, como buen ejemplo, como ayuda, como inspiración, pero es verdad, y siendo honestos y humanos, a veces miramos a los demás para descargar en ellos nuestra responsabilidad, para juzgar, para acusar, para lavarnos las manos. No. ¿A ti qué te importa, oye? Tú sígueme. Y pensando en esa idea de la bomba, que era un poco violenta, pero vino otra imagen a mi mente y creo que es mucho más ilustrativa y más hermosa para acabar con ella. Yo pensaba, en medio de muchas circunstancias de la noche, ¿no? de la noche del alma que hablan algunos, yo me imaginaba, pues, en medio de la noche una hoguera, ¿no? Y esa hoguera era un símbolo de lo que es Jesús, ¿no? Que da calor, que da luz, que nos da abrigo. Y esa hoguera estaba allí sola. Y yo decido, por mi propia voluntad, porque además por mi propia voluntad y por llamado de Dios, tú sígueme, me acerco a esa hoguera. Y en esa hoguera recibo calor, recibo luz. No tengo claro todo lo que hay alrededor, porque estoy viviendo una noche en mi vida. Pero allí tengo luz, allí veo, allí por lo menos... Y de repente aparece David y se acerca también a esa hoguera, a la luz, se acerca a Jesús, porque Jesús es también la paz para él. Y se acerca a Mirna, y se acerca a Nedel, y de repente podemos vivir una situación así, en la que todos, cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos unos a otros también, porque ese es el plan de Dios en cuanto a su iglesia, ¿no? Somos un cuerpo, pero a la vez somos cada uno responsable de nuestra función, ¿no? Y bueno, quería dejaros simplemente en esta mañana con esa imagen, ¿no? La imagen de cada uno siendo responsable de que Jesús sea nuestra paz y de esa manera encontrarnos a otros en el camino. Y ese encuentro que veis ahí, por ejemplo, no será de un club social o de una peña, no, será una expresión de su iglesia en la tierra realmente, ¿no? Y yo, vamos, os lo comparto porque es algo vivo, fresco en mi vida, con lo que Dios me ha bendecido, y creía que en un contexto en el que todos aportamos, todos nos acercamos, todos los que han participado esta mañana, nos acercamos a Jesús, nos acercamos a Él, recibimos lo que necesitamos, recibimos a veces, aunque solo sea la paz, y es suficiente para nosotros, y nos acercamos también unos a otros, ¿no? Así que muchas gracias y ya a mí.